A una madre se le conoce como madre por su fruto. Y el fruto de una madre es el fruto de la humanidad, un hijo. Y un hijo es la continuidad de la vida, la continuidad de la especie, la continuidad de lo que podría prevalecer. Porque no solo la continuidad en un sentido de un cuerpo, de una persona, de un ser humano, ¿no? Es la continuidad de las creencias, la continuidad de los valores, las ideas, la perspectiva en general, incluso la formación de una personalidad. Entonces podríamos decir que un hijo es un fruto de una madre y un fruto que es como el árbol que lo dio, o sea, sé que es como la madre. También influye el padre, lógicamente, pero la madre juega un papel significativo y mayor en el fruto que son sus hijos. Por lo tanto, esos frutos, esos frutos de la humanidad, pues es importante que la madre, también el padre, pero bueno, repito, tiene una mayor influencia la madre, dé lo mejor de ella, dé lo mejor para que esos frutos hoy sean en mayor oportunidad, en mayor conciencia, en seres humanos mejor formados. Ustedes como madres, no importa la edad que tengan, no importa la edad que tengan sus hijos tampoco, es importante que sepan que la influencia prevalece, la influencia continúa. Entonces, ayuden a sus hijos a una mejor formación, ayuden a sus hijos a una mayor madurez, compartan con sus hijos lo mejor de la vida, en Dios, por Dios y para Dios. Y fíjense que, así como la madre da frutos, podemos reconocer que en la naturaleza las plantas dan sus frutos. Entonces el fruto es parte del ciclo de la vida. De cierta manera los frutos se dan por sí mismos, porque es la continuidad de lo que se sembró, es la continuidad de lo que persiste o existe, de lo que hay. Por lo tanto, el fruto se da por añadidura. El fruto se da sin esfuerzo y sin batallar. Entonces, ¿por qué el ser humano promedio vive esperando los frutos, esforzándose por los frutos, tratando de lograr los frutos de todo lo que realiza, de todo lo que hace, de todo lo que experimenta, incluso muchas veces forzando las cosas o pensando que los frutos no se van a dar? Cuando realmente quieres un fruto, cuando esperas un fruto de algo, de lo que realizas, de lo que vives, de lo que trabajas, tienes que entender que una vez que pones la semilla, el fruto se da por sí mismo. Tu trabajo es muy simple: tomar la semilla, saber qué semilla es antes de plantarla, ponerla en tierra fértil y nunca en tierra no fértil o en pavimento o cemento donde nunca germinará, sino primero, repito, saber qué semilla es, qué fruto te dará esa semilla, ponerla en tierra fértil, en tierra trabajada, en tierra preparada, y una vez que está ahí, taparla con amor, regarla y esperar a que el fruto se dé. Antes del que el fruto se dé, podría ser que tu trabajo continúe limpiándolo de toda hierba. Una vez que la planta sale, el fruto llega por añadidura como continuidad de la vida. ¿Por qué te preocupan entonces los frutos cuando tu trabajo solo era ser consciente de lo que quieres? Ponerlo en la tierra fértil de tu corazón y tu mente, donde es tu firmeza, tu idea fuerte, tu idea constante de lo que quieres,
y que nada te distraiga, que ninguna hierba compita con tu planta que te dará tu fruto. Y en su momento, por sí mismo y por añadidura, el fruto estará ahí para que tú tomes o comas de él, para que lo disfrutes. Ya no se preocupen por los frutos. Madres, los frutos que son sus hijos, también Dios cuida de ellos, no ustedes. Ustedes son una justificación de cómo Dios cuida de ellos en ciertos momentos de la vida, de acuerdo a la necesidad de sus hijos. Pero no tienen que estar sobreprotegiendo, sobrecuidando, como si siempre fueran débiles esos hijos. Madres, lo que en un día ustedes realizan, sintiendo que es lo más importante el proteger a sus hijos, el cuidarlos, el formarlos, sepan que dentro de eso, en la madurez de sus hijos, ellos van necesitando menos de eso. No de ustedes, menos de la forma en que en un principio necesitaban de ustedes. La convivencia continúa, el amor continúa, pero lo que no debe de continuar es la idea de protección o sobreprotección, donde muchas veces no alcanzas a ver la madurez que ya tienen tus hijos. No hagas eso, porque esa sobreprotección, lejos de protegerlos, los hace débiles, los hace dependientes, los hace que no disfruten la vida y que en vez de vivir por sí mismos, vivan a través de ti. Y eso no es justo. Así como en cierto momento se cortó el cordón umbilical, en cierto momento se tiene que cortar la dependencia. Y lo que se le entrega a los hijos, el mayor regalo, es la autosuficiencia. No la independencia, la autosuficiencia. Donde estamos prestos a ayudarlos en lo que necesiten, pero nunca sobreprotegerlos o pensar que son débiles. Muy por el contrario, festejamos y fortalecemos sus virtudes. Y se las enseñamos, se las hacemos ver, para que ellos también así lo hagan, que fortalezcan sus virtudes. Entonces, es muy importante, madres, que formen completos a sus hijos. Fórmenlos con amor y no con temor. Fórmenlos con bendición y no con la idea de que algo malo les podría pasar. Recuerden que por más cercanos que estén a sus hijos, por más que los amen y piensen que lo más que tienen ellos son ustedes, antes que ustedes está Dios. Y Dios cuida de ellos. Y si Dios cuida de ellos, no duden. Si ya entregaron a Dios a sus hijos, permitan que así sea sin que ustedes estorben. Estén prestos para que si Dios necesita de la justificación de ustedes para la ayuda o apoyo o cualquier necesidad de sus hijos, ustedes se manifiesten de esa manera. Pero entréguenles su autosuficiencia. Los frutos se dan por añadidura y se dan para que en cierto momento suelten la semilla y continúen con la vida. Así como hoy sus hijos son sus hijos, también en cierto momento ellos son padres. Y al ser padres, nunca dejan de ser sus hijos. Sin embargo, ellos tienen que continuar con la vida, continuar con el ciclo y con el proceso. Entonces, tú también, madre, fuiste fruto. Hoy tus hijos son tu fruto. Pero más allá del fruto que tú fuiste, de tus padres o el fruto que son tus hijos, la tierra fértil, la semilla, el proceso, el fruto mismo y la semilla nuevamente es Dios. Y Dios se cuida a sí mismo. Por lo tanto, Dios cuida de ti, Dios cuida de tus hijos. No te preocupes. Deja la preocupación que tienes a tus espaldas, que te ha acompañado toda la vida.
Libérate de esa preocupación para que el amor verdadero e incondicional, se muestre y sea lo que prevalezca, lejos de la preocupación, de la culpa o de la responsabilidad malentendida. Libérate de todo ello, porque antes que tú está Dios. Y Dios cuida de ti. Dios cuida de tus hijos y les entrega la mejor oportunidad. Muchas veces, aunque tú no lo creas, así es. Y regálales, como digo, repito y reitero, la autosuficiencia a tus hijos. Y que de acuerdo a la autosuficiencia esté en ellos la responsabilidad de la vida. Una responsabilidad bien entendida, que cuidan su integridad, cuidan lo que son seres humanos. Se forman y crecen de acuerdo a las mejores ideas, a las mejores formas y maneras en todos los sentidos, a la mayor conciencia. Y de acuerdo a eso, son las mejores herramientas para vivir. Gracias por ser madre. Gracias por traer frutos. Gracias por existir. Y para todas las que no son madres, algo bien importante. Acuérdense que el ser madre no es una obligación. El ser madre simplemente debería de ser una decisión. Entonces también todas las que no han sido madres o no son madres, no se culpen o no se sientan culpables, o mujeres que no cumplieron. No. Todas las que no han sido madres o no son madres o no van a ser madres, simplemente decidieron, con el mismo amor que alguien decide ser madre, decide el no serlo. Libérense de todo peso social, libérense de toda condición malentendida. También es válido no ser madre. De hecho, en la sociedad actual tiene más valor no ser madre que ser madre, porque tenemos una sobrepoblación. Entonces, todas aquellas que decidieron ser madres, felicidades. Todas aquellas que decidieron no ser madres, felicidades también. ¿Por qué? Porque vuelvo mismo, repito y reitero, ser madre es una elección, nunca una obligación. Que esas ideas ya no estén en nosotros como obligaciones malentendidas o obligaciones que venimos cargando. Por lo tanto, el no ser madre también es un gran regalo, porque sirven de otra manera a la humanidad, sirven de otra manera en el día a día. Muchas veces cuidan a sus familiares, cuidan a sus sobrinos, simplemente hacen su vida profesional, simplemente así viven, dando lo mejor en todo lo que realizan, y es válido. Felicidades a todas las madres, pero también felicidades a todas las que decidieron no ser madres, porque tanto las madres como las que no, simplemente fue una decisión o una elección, consciente o inconsciente, pero una decisión o una elección. Que ese peso ya no esté en ustedes.